Un año más y vuelven los hackers. Un año más y vuelven los intentos de estafa en Discord, en Steam y en muchas más plataformas. Hoy, versión Steam. Bueno, aunque también lo comparte con Discord. Tengo otro vídeo del año pasado, bueno, ya realmente hace 2-3 añitos ya de esto, pero siguieron usando este mismo método de hackeo. Así que por aquí tenéis, más o menos en una etiqueta, el vídeo que lo enseñó, pero hoy vengo a enseñar otra forma que tienen y otra forma nueva y cómo hemos vacilado un poquito a estos sujetos. Todo lo que ha ocurrido ha sido mientras estaba, como estáis viendo, grabando la pantalla. Bueno, realmente no es así y menos mal que lo he hecho. Os pongo un poco en contexto. Estaba en Discord, como siempre, jugando con unos amigos y me llega un mensaje sospechosamente raro. Un mensaje de una persona que ni siquiera es mi amigo. Os voy a ser sinceros, no sabía ni siquiera que se podían enviar mensajes en Steam sin ser amigo de alguien. Me he enterado hace media hora. Bien, ¿en qué consiste esta nueva estafa? La verdad que mejor hecha que la anterior porque al menos han tenido la decencia de hablarme en mi idioma. Bueno, como podemos observar, nos abre una persona diciéndonos: Hello, can I ask you something? Es que os habéis quedado flipados, nivel de inglés de Oxford. Bueno, no os preocupéis que para quien no lo entienda, vengo yo aquí a traducir. Dice: You speak English very good. Realmente dice: hola, ¿te puedo preguntar algo? Como ya me lo olía, dije: es que no voy a hablar ni siquiera en inglés, ¿para qué? Me pregunta que si sé hablar inglés. Y le digo: You speak English very good. No, ya veis que mi conversación hasta las 4 líneas han sido usando una palabra o dos como mucho. Me dice que va a usar el traductor, que espere. ¡Wow! ¡Qué maldito servicio que te mandó! ¡Ey! ¡5 estrellas! A lo cual, por lo menos, para hacerlo un poquito más ameno, ya que mi nivel de inglés, como podéis haber observado, no es muy bueno, al menos consigo que me hablen en español. Me disculpo por cualquier inconveniente, solo tengo curiosidad por saber si ha realizado alguna compra reciente en el mercado de Steam. A lo cual, viendo cómo iba la situación, decidí seguirle un poquito el juego, pues como la última vez. Creo que ha sido bastante inteligente esa acción porque me he podido echar unas risas bastante amplias con estos susodichos. Básicamente me envían fotos modificadas diciendo lo siguiente: tenía un artículo publicado en el mercado de Steam que fue comprado por alguien con un perfil similar al tuyo, probablemente haciéndose pasar por ti. Después de la venta no recibí los fondos y mis artículos desaparecieron. Te informé del problema por error, pero luego me di cuenta de que el perfil del comprador no coincidía con el tuyo, lo que significa que reporté a la persona equivocada. Como el traductor a veces da fallitos, os voy a decir lo que realmente ha querido decir esta persona. Hola, te voy a intentar timar, ayúdame porque quiero convencerte. Bromas aparte, nos dicen que me han reportado por error, ¿vale? Eso de te informé es simplemente pequeño detallito de Google que a veces se le escapa. Exactamente igual que tú, sí, tú, exactamente igual que cuando tú usas el traductor de Google para hacer los deberes. Te hemos pillado, el profesor te ha pillado también, no uses el traductor. Y ChatGPT tampoco. A lo cual me dice: intenté aclarar la situación con el soporte de Steam, pero no respondieron hasta que me enviaron un mensaje que parecía provenir de tu cuenta de Steam. A lo cual yo le respondo: si reportas a la persona equivocada, no te preocupes que el soporte de Steam se encarga de todo. Me envía una foto, pero antes, veamos la foto anterior. Esta es la primera foto que me envía: artículos del Rust por valor aproximado de casi unos 200 euros. Pero bueno, se ve que han vendido 2 skins por un valor de más de 300 euros. Después de esta primera foto me envía la foto que os comento a continuación. Básicamente diciendo que ha reportado a mi perfil de Steam con la Steam ID que no es la misma. O sea, me he puesto a verificar y no es la misma Steam ID. Fijaros que era fácil, pero muy fácil, ir a mi perfil y coger la Steam. No. Encima pusieron uno que no era ni esa. Es que hay que ser triste. Si nos ponemos a analizar el mensaje, podemos observar diferentes cosas que no son muy normales. Lo primero, si nos fijamos en la parte superior de la foto, vemos que es una foto de una foto. ¿vale? Es muy fácil de ver, es ese recuadrito que asoma por ahí en el medio, muy chiquitito, que apenas se ve, pues ese es el primer indicativo de que realmente no es un ticket de verdad.
Quien haya hecho tickets de Steam saben cómo son, así que precisamente es un pequeño detalle, muy pequeño, ahora hablaremos de más, pero es uno de los detalles más pequeños por el cual ya te puedes dar cuenta. Siguiente detalle, resulta que el equipo de Steam le ha mandado una foto a una persona. El equipo de Steam no suele mandar fotos y menos de esto. Básicamente lo que aparece en esa foto es lo siguiente. De momento que evitemos a este usuario fraudulento. Nos pone aquí el perfil reportado, el Steam ID, lo mismo que os he dicho, pero luego nos dice a continuación: esta cuenta de Steam está actualmente bajo investigación. Es crucial entender que esta situación conlleva un riesgo significativo. El usuario podría perder el acceso a la cuenta y a sus juegos si no es capaz de que lo apele. Luego aquí dice que, bueno, para más reportes, que contactes con Thorsten, bueno, un nombre alemán que no sé pronunciar, lo siento. Miembro del soporte de Steam. De hecho, lo vemos ahí, miembro del soporte de Steam. Ahora llegaremos a ello. Y que por favor contacten con el soporte de Steam. Vamos a ver, se supone que esto es el soporte de Steam. El soporte de Steam no te va a decir que contactes con el soporte de Steam. No, es obvio. Imaginaros la situación de: oye, Steam, me han borrado la cuenta, ¿qué puedo hacer? Ah, contacta con el soporte. Obviamente, otro detalle más del cual hace ver que esto es falso. Y aquí te pone: esta cuenta afecta un baneo de 24 horas, una suspensión por una violación del protocolo de los servicios de Steam. Adicionalmente, esta cuenta ha violado varias leyes federales y estatales. Ojo, cuidado. Somos peligrosos. Básicamente aquí ya termina diciendo que aceptan la responsabilidad, que cualquier cosa. Bueno, básicamente dicen que aquí se reservan el derecho de tomar medidas legales, los de Valve, etc, etc, etc. Y ahora vamos con una de las partes que más importantes. Vamos a ver, lo primero, esto ya huele a kilómetros, que es una estafa, obviamente. Pero una de las partes que más huele a estafa, que en el momento que tú lo veas vas a decir: vale, esto es una estafa 100%, por si no sabes cómo va esto. Aquí dice básicamente que si no se presentan pruebas adecuadamente, la cuenta será vista, por así decirlo, la cuenta reportada se enfrentará a un estado de suspensión. Estado, ojo, de suspensión permanente, ¿vale? No se me olvidó leer aquí permanente. Básicamente dice que otra vez que no dudes en contactar con el staff asignado a este reporte particular. Eso ya me gusta más. Eso ya, cuando hay un staff y tal, el reporte lo hace así. Eso ya es más... Esto a lo mejor puede que sí que sea real, pero todavía no. Para apelar, por favor, póngase en contacto con el moderador que ha atendido este reporte. Discord tag name. Discord. En un soporte de Steam. Gracias por usar Steam, soporte de Steam, básicamente es lo que dicen. Bien, vamos a mandar una fotito de este mensaje a ChatGPT y vamos a ver qué opina de este mensaje. Bien, le preguntamos qué opina de esto. Nos dice que parece ser una notificación. Bueno, en fin, le he preguntado simplemente: ¿es real o parece estafa? Respuesta de ChatGPT: este mensaje tiene prácticamente todos los signos de un intento de estafa / phishing. Vamos a pedirle que nos traduzca el mensaje. De hecho, voy a abrir otro ChatGPT para que diga: tradúceme el mensaje. Traduce esto. Quizás esto de traducirlo debería haberlo hecho antes de haber intentado traducir el mensaje yo manualmente. Es mucho más cómodo con esto. Opinión directa y clara: es una estafa. Motivos: Steam jamás usa Discord para apelaciones, lo dicho. El diseño del mensaje es sospechoso, lo dicho. Steam nunca amenaza con leyes federales ni usa ese lenguaje. Mira, esto no lo sabía, pero otra cosa que nos llevamos nueva. No existe ningún procedimiento de 24 horas antes de una suspensión completa. Totalmente de acuerdo, si Steam decide suspenderte la cuenta lo hace sin previo aviso. Te mencionan por nombre y por Steam ID para que parezca creíble. Steam nunca va a mencionar este tipo de Steam IDs, nunca. El nombre es real, pero lo usan los estafadores. Ese desarrollador trabaja en Valve, pero no atiende tickets y han clonado su identidad. Vaya, es un trabajador real de Valve, pero no atiende tickets. Obviamente, vale, te dice que no contestes, no escribes, cambia contraseñas.
Vamos a ver, yo tengo experiencia en este tipo de cosas y he querido ver hasta dónde llegaban hasta ver algo peligroso, ¿de acuerdo? Esto no lo hagáis vosotros. Una vez vista esta foto, nos dice el chico: pero como puedes ver en el ticket de Steam, recibí un ticket de Steam en tu cuenta, por eso me comuniqué contigo. No sé, si usas el traductor del Google, al menos ten las pelotas de usarlo bien. Yo creo que se quería referir a: como puedes ver en la foto, recibí un ticket de Steam. En fin. Le respondo: Steam puede reportar la cuenta. Me dice: este es tu Steam ID, ¿puedes comprobarlo? Le digo: no. Me manda una foto, de nuevo, con mi supuesto Steam ID. Y le digo: no es mi Steam ID. De hecho, aquí le intenté hacer un poquito el lío, ¿de acuerdo? Porque en mi Steam ID, ¿vale?, hay un par de números ahí que no son esos números, ¿vale? Se parecen, pero no lo son. Me dice: ve a tu perfil, haz clic en editar perfil, verifica la ID, que es tuyo, debajo de nombre real, márcalo. A lo cual le digo: mi Steam ID lo tengo personalizado, no te preocupes, de todas maneras se puede verificar eso. Me manda otra vez la foto, la cual es que es una foto falsa, porque dice trades y o sea, pone trades y trades 0. Yo he tradeado en Steam, por lo tanto, otra foto que demuestra que es falsa. De hecho, aquí la tenemos. En fin, yo le digo: Steam puede ver que no hay movimientos reales en la cuenta ni nada por el estilo. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Creo que aquí se denota un poco que iba un poco a hacer el gamba, ¿vale? Me dice: ¿te importaría ayudarme a contactar con el equipo de soporte de Steam que mencionaron? Así podemos aclarar la situación y demostrar que no eres responsable del reporte. Vamos a ver, si el responsable del reporte eres tú. Vamos a ver, es que se ve a kilómetros. Seguimos. Le digo que ok, y me dice: puedes encontrar el nombre de la etiqueta de Discord que mencionaron para el soporte de Steam. Te agradeceríamos mucho. ¿Quiénes me vais a agradecer? Si eres solo una persona. Te agradeceríamos mucho que pudieras contactarlos y explicarles la situación. Este es su nombre de etiqueta de Discordia, su name tag de Discord, básicamente. Obviamente, esto es otro indicativo de que, vamos a ver, es que nunca, el soporte de Steam nunca te va a contactar por otros medios. Por correo electrónico puede contactarte, pero te va a contactar para decirte: oye, hemos revisado tu ticket, tienes una respuesta. Es para lo único que te van a servir el correo electrónico. Es el único sitio donde te van a alertar el soporte de Steam verdadero. Y ojo, cuidado, porque muchos no son verdaderos, ¿vale? O sea, si de repente tenéis un mensaje diciendo: oye, que tenéis un ticket y no habéis creado ninguno, pues no entréis, ¿vale? Le pregunto: por Discord. Y me dice: solo ayúdame al menos a contactar al nombre de la etiqueta de soporte de Steam que mencionaron para ayudarnos a explicar mejor lo sucedido aquí y demostrar que eres inocente y no eres responsable del informe. Y me responde sí cuando le digo por Discord. Yo me estaba riendo porque digo: ¿qué te juegas a que me dicen que les contacte por Discord? Me dicen que sí y le pregunto: el Discord de esa persona es del soporte de Steam, ¿no? Un poco también como para dejar claro sus intenciones. Obviamente todo esto ya se ha denunciado a Steam, obviamente, y en Discord se ha hecho también lo propio. Me dice que sí, como puedes ver lo mencionaron en el ticket de Steam. Y yo, haciéndome el tonto, dije: escribo a esa persona por Discord entonces para aclarar la situación. Me dice: porque esto es para una investigación en vivo. Sí, explícale lo que pasó y también puedes hacer una captura de pantalla de nuestra conversación y enviársela. Le digo: acabo de enviar solicitud de amistad. Me dice: está bien, esperamos la respuesta, ojalá podamos solucionar este problema. Le digo: me está respondiendo. Me dice: actualízame pronto. Luego, simplemente le pregunto: ¿qué es lo que estás buscando exactamente? ¿Recuperar las skins? Por cierto, esta es la foto que nos ha enviado, un zoom a la anterior, nada importante. Me dice: ¿de verdad? Es bueno saberlo. Cuando, bueno, me imagino que respondiendo al mensaje de me está respondiendo. Le digo: estoy esperando a que me responda. No sé inglés y no me contesta. Me estaba haciendo el tonto. Me dice: sí, y también tu cuenta porque presenté un ticket a tu cuenta. No quiero que te baneen por mi error. Por eso me comunico contigo. Y le digo: no me contesta el soporte. Aquí estaba metiendo yo prisa, ¿vale? Metiendo prisa en el sentido: oye, que no puedo, que no me contacta, ¿qué hago tal? A lo cual me responde: dile que solo hablas español, esperamos la respuesta. De nuevo, esperamos. ¿Quién es? Bien, para Discord usé una cuenta en la que no tenía absolutamente nada. Sí, estoy en algunos servidores, tengo algunos mensajes, pero es una cuenta que es secundaria y no tengo ni siquiera ni una triste cuenta conectada aquí. Nos hacen escribir a una persona que es miembro desde el 29 de diciembre de 2020. Le mando solicitud y nos responde con un emoji.
Le digo, ¿hola? Me dice, hello, I'm Tronstan Switchman from the Steam Community Support Team, and I'm here to assist the over your case. How can I be of service to you today? Habéis flipado, ¿eh? Yo speak English very good. Básicamente me dice que es el tío ese del soporte de Steam y que está aquí para asistirme y que en qué le puedo ayudar. Y digo, solo sé hablar español, creo que hay un problema con una cosa de Steam. Me envía, y el Mr. Sample está, la persona está de Steam. Dice, ¿podrías aclararme el motivo de tu contacto? Y digo, ¿no te dijo este hombre que se iba a contactar contigo? Y me dice, proporcióname el enlace de tu perfil de Steam para que pueda verificar tu estado de Steam. ¿Sabéis por qué? Porque no tenían el Steam ID. Le digo, un tema de falsificación de cuentas y que por lo visto habían cosas raras, y le envío un perfil de Steam. ¿Qué perfil de Steam le envío? Le envío el perfil del otro. Imagínate si han sido tristes. 0,05 segundos después de haberle enviado este numerito, me dice, el equipo de soporte de Steam ha detectado que tu cuenta estuvo involucrada en transacciones no autorizadas, lo cual inflige nuestros términos de servicio, por lo tanto tu cuenta se verá automáticamente bloqueada en las próximas 24 horas. Han pasado de querer bloquear mi cuenta a querer bloquear la cuenta de la otra persona. ¡Vamos! Nos dice, puedes presentar una declaración formal y si corresponde un contrainforme para solucionar el problema. Estoy aquí para investigar y ver si te acusaron injustamente. Si puedes demostrar que no has hecho nada malo, eliminaré el estado. Bloqueo pendiente de tu cuenta. ¿Está claro? Ahí con fuerza, en plan, ¿está claro o no está claro? Le digo, está claro, está claro. Tengo aquí las pruebas de que yo no hice nada. Me dice, primero, ¿podrías solicitarle capturas de pantalla de su historial de compras para verificar si se han utilizado de acuerdo con nuestro uso de políticas? Además, incluya su nombre en las capturas de pantallas, ya que se registrarán en nuestra base de datos. El soporte de Steam, supuestamente, me está pidiendo que le mande fotos de mis transacciones, de mis movimientos y mi nombre para ponerlo en su base de datos. ¿No se supone que Steam ya tiene una base de datos con toda la pesca? Bueno, pues obviamente un scammer no lo tiene. Puedes verlo haciendo clic en su nombre en la parte superior derecha de su cuenta de Steam, o puedes encontrarlo en este enlace. Nunca habráis enlaces que os envían por Discord. Y menos esta gentuza. A pesar de que el enlace se ve real, seguro que hay algo que no es real. Ya vais viendo un tiempo que hay cosas que están bloqueadas, ¿verdad? Le envío un mensaje, un link, en el cual le digo, oye, este es un vídeo en el que muestro que no tengo transacciones. En el vídeo aparece todo, lo he subido a YouTube. Ahora mismo estáis viendo una foto con el link tapado del mensaje. Bueno, con los links tapados del mensaje. Aparentemente parece que os va a enviar a YouTube, y de hecho si entráis en el enlace sí os lleva a YouTube, pero en el proceso entras en una página web la cual recopila cierta información. Voy a volver al vídeo porque, como veis, en el navegador no me dejaba acceder a más mensajes, pero le envío un mensaje preguntándole, ¿se ve bien? A lo cual esa persona ya me había bloqueado de Discord. ¿Por qué? Porque sabía exactamente que habían caído en una trampa que tiene más años que yo. Por contraparte, como he dicho antes, el chat se me cerró solo, el de Steam. ¿Por qué? Pues por un sencillo motivo. Si yo me voy a este perfil e intento agregarle como amigo, la comunicación entre este usuario y tú ha sido bloqueada. Muy bien, este es el perfil de Steam de la persona que ha intentado timar. Aquí lo tenéis, Steam Community, perfil, y esto es la Steam ID 765611997938432887. Ahora vamos con el de Discord. La persona de Discord tiene este nombre de usuario: Thorsten.db95, THORSTENS.db95. Para los que sean un poquito más avispados, arriba en la URL también tenéis la URL del perfil de esta persona. Haced lo que queráis con ellos. ¿Por qué he dicho que esta gente ha caído en su propia trampa? No hace falta ser aquí un experto, pero en esa pequeña trampa que han entrado nos da acceso una red alemana creada en abril del 2024, que es cuando se contrató esta tarifa, este internet, a la 1:21 aproximadamente. Podemos ver su número de teléfono, un 615, con el prefijo más 49, lo normal. Así que efectivamente cayeron en su propia trampa. Por desgracia, como podéis ver por aquí en el vídeo, ya no escribo más, aparte de, creo que ya lo he hecho todo bien, no deberías hablarlo en alemán, porque esta gente al fin y al cabo es alemana. Luego, pues le dejé una pequeña dedicatoria en alemán, dejándole ver
ver todos sus datos que había recopilado y ahora entendéis por qué me han bloqueado de todos lados, ¿verdad? Es normal el miedo, o sea, ellos juegan con el miedo de ay, me van a hackear la cuenta de Steam, voy a hacer lo que ellos me digan, pero en el momento en el que se filtran todos sus datos, vaya, quieren desaparecer de la red. Pues nada, sé que me he explayado mucho, 40 y pico minutos de vídeo, espero reducirlos a más de la mitad, así que nada, espero que sepáis algo nuevo, tened cuidadito con estas cosas, que sepáis que a día de hoy siguen pasando, van a seguir pasando, y es un nuevo método que más confiable que el otro, pero aún así se nota a kilómetros que es una estafa, ya lo ha dicho ChatGPT con solo una captura de pantalla, ser buenos y cuidado, no caigáis en estas estafas.